Dios, y poder hoy recibir de ti todo lo que tienes. Milagros sucederán mientras sea predicada la palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Jamer. Aleluya. Gloria a Dios. Buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues no sé ustedes, pero yo estoy contento y estoy feliz porque hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Tal vez no lo hemos pensado, por eso los cogí en frío a ustedes. Pero hoy es un gran día, mis hermanos. 2026 años. ¿Sabe cuántos domingos han pasado en esta era después de Cristo? Si alguien se ha puesto a imaginar cuántos domingos han pasado. ¿Cuántas semanas tiene un mes? ¿Cuántos domingos tiene un mes? ¿Cuántos meses, cuántas semanas tiene un año? Si son 4 meses, 50, 48 meses, un año. Así que desde el año 1 hasta el 2026 han pasado al menos 97,000 domingos. 97,000 domingos. Pero quiero hablarles en esta mañana de un domingo que transformó la historia del mundo y de la humanidad. Y estoy hablando del domingo de resurrección. ¿Todos estamos ahí? Tal vez, al igual que yo, ustedes esta semana, algunos vieron algunas películas, alguna información por la televisión o por el WhatsApp o por las redes sociales, porque estamos celebrando ¿qué? La semana ¿qué? Santa. ¿Y será malo o será bueno celebrarla? ¿Qué dicen ustedes? Cuando mi corazón es religioso y dice, uy, Dios mío, no, si todos los días son ¿qué? Eso dicen algunos. Otros dicen, para mí todas las semanas son iguales. Pero mis hermanos, independientemente del origen, su destino, el enfoque de la Semana Santa es una semana hermosa. Es una semana para reflexionar. Es una semana para aprender. Es una semana para escudriñar la palabra de Dios. Yo al principio, cuando nací en el Evangelio, como todo un fariseo, decía, pero ¿qué? Si la Semana Santa es de los católicos, apostólicos, romanos. Y a veces pensamos que todo lo que la fe tradicional hace es malo. Y no es así, mis hermanos. No es así. De hecho, tenemos cosas por qué agradecer a la fe tradicional. ¿Sabía usted que el Evangelio de Cristo llegó a nuestra vida gracias a que la fe católica romana llegó a ese territorio? En 1492, cuando Cristóbal Colón en la Pinta de la Niña y la Santa María, ¿recuerdan la historia un poquito de colegio? Colonizaban esta tierra, traían su modelo de gobierno y traían también su fe. Pues trajeron la fe católica romana, la fe de Cristo Jesús, con sus errores, claro, como los tiene esta iglesia también. ¿O ustedes que creen que esta iglesia es perfecta? No, todas las iglesias y las religiones son imperfectas. Solo seremos perfectos cuando tu corazón, mi vida, sea transformada y llevada ¿a dónde? Al cielo. Ese día seremos una iglesia sin mancha y sin arruga y perfecta. Mientras estemos aquí tenemos cosas, ¿verdad? Entonces vamos a aprender un poquito de historia. Tenemos que aprender a amar y a valorar esta semana. Ahora, esta semana en que se ha convertido para algunos la invierten bien, es decir, algunos asisten a las iglesias, algunos hacen actividades cristianas, otros tal vez es la única semana en la que van en la iglesia. ¿Será malo que vayan a la iglesia? ¿Será malo que participen de algo de la fe? No.
Lo que no está bien del todo es que solo usemos una semana para hacer ese tipo de cosas. Eso sí no está correcto, pero no está mal de que usemos una semana para enfocarnos en eso, ¿verdad? Así que han pasado 97,000 domingos. Y esos domingos, cada domingo celebramos nosotros aquí en la iglesia al Señor Jesucristo. Y quiero hablarles en esta mañana del domingo que cambió la historia. Dígale a su vecino, el domingo que cambió la historia. ¿Sí sabía que ese domingo cambió la historia para siempre? Bueno, vamos a contextualizarnos entonces. Domingo de Ramos, allí en Jerusalén, año 33 después de Cristo. ¿Qué sucedía el domingo? Llegaba el Señor Jesús ¿en qué? En un pollino, en un burro. ¿Y la gente qué hacía? Lo recibieron con ramos en la entrada triunfal. ¿En dónde? En Jerusalén. Va entrando el Señor Jesús. Vamos a hacer una cronología para llegar al domingo y entender lo que queremos enseñar en esta mañana, para saber qué fue lo que sucedió ese domingo que cambió la historia. Domingo de Ramos, bienvenido, entrada triunfal. Le dan el recibimiento al Señor Jesús, le hacen una calle de honor en Jerusalén. Entra el burrito, el Señor Jesús y todos sus discípulos. El jueves está en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, reúne a sus discípulos y celebra la Santa Cena. ¿Sí recuerdan? Los reunió, celebraron la Santa Cena, comparte con sus discípulos. Eso es el día jueves. Salen del jueves y es aprehendido por los romanos. Es decir, Judas, quien traiciona al Señor Jesús, lo vende y luego ¿qué es? Aprehendido por los romanos. Eso sucede el jueves. El jueves, el viernes, ¿qué se celebró el viernes? El viernes es llevado el Señor Jesús, ¿a dónde? Allí al estrado judicial, a las autoridades civiles y políticas y religiosas del momento, junto con otros dos malhechores. Allí está el Señor Jesús con otros dos malhechores. Es presentado el viernes. Herodes, que es la autoridad local, aprovecha que Pilato llega, que es la autoridad romana, el enviado, el único que podía decidir si Jesús y esos otros dos malhechores iban a la cruz o no iban a la cruz. Allí presentado ante Pilato, Pilato considera que el Señor Jesús no tiene problema y que no merece ir a la cruz. Sin embargo, la presión social, es decir, afuera hay un pueblo loco, sediento de ver a Jesús muerto. ¿Quién más está afuera? Afuera están los líderes religiosos del momento, que consideraron que Jesús era blasfemo, que Jesús no era el Hijo de Dios. Y esos líderes religiosos estaban afuera. Y esos líderes religiosos incidían también en la política del momento. La presión que tenía Pilato era muy grande, porque afuera tenía una turba de personas. Afuera había una cantidad de gente, de entre esos los líderes religiosos, que hacían presión. ¿Quiénes más estaban afuera? Afuera también estaban otro tipo de personas que justo venían a celebrar la fiesta de la Pascua. Estamos el viernes 33, el viernes del año 33 después de Cristo. Está aquí. Jesús está siendo sometido ante Pilato y Pilatos tiene que dar un veredicto. Si lo absuelve para sacarlo de la cruz o definitivamente lo condena. Pilato se lava las manos y dice pues que el pueblo decida. Y es cuando lo saca al pueblo y él le pregunta al pueblo, ¿qué hacemos con Jesús? Y la gente, el pueblo, que dice, crucifíquele, crucifíquele. Afuera en la turba de gente están los líderes religiosos, pero además de los líderes religiosos se celebraba la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba una vez al año y justo arrancaba ese jueves, era el día de la antesala.
de ese jueves llegaban personas de varios países del mundo conocido, judíos que habían ido a otros países y que venían a su tierra a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua era una fiesta que hacía el pueblo judío, donde recordaban la liberación del pueblo de Israel cuando había sido sometido allí en Egipto ante el faraón. Es decir, el Señor les da unas instrucciones y les da que celebren, que recuerden ese acto, porque habían sido liberados ¿de quién? Del pueblo de la esclavitud de Egipto y del faraón que los tenía sometidos en esclavitud. Ellos celebraban la Pascua para recordar ese momento de liberación que Dios le dio cuando estaban allí en Egipto, en la tierra del faraón. Y cuando celebraban esta fiesta, recordaban toda la historia que sucedía, cómo el Señor abrió el mar Rojo en dos partes. Se sentaban. ¿Qué más hacían en la fiesta de la Pascua? Estamos viernes. El Señor está allí. Pero simultáneamente hay una fiesta en toda Jerusalén. Estamos viernes y el Señor está allí. Algunos estudiosos dicen que Jerusalén para la época, el año 33, al menos tenía entre unos 50,000 a 100,000 habitantes. Pero en la fiesta de la Pascua, como todos venían de los otros países a celebrar la fiesta, se convertían en al menos 200,000 personas, el doble o casi el triple. Jerusalén, aunque era una ciudad importante del momento, no era una ciudad grande, era pequeña. Su contexto eran unas calles angostas de piedra, escaleras en roca. Y cuando venía toda la peregrinación de afuera, todos los que venían a celebrar la fiesta de la Pascua, ese pueblo se estallaba por la cantidad de gente. Es decir, no había cama para tanta gente. Es decir, había una fiesta, una apretura gigante en Jerusalén. Cantidad de gente, por todos los lados venía gente. Estaba la ciudad llena. Y de encima había una apretura y Pilato tenía que decidir qué hacer con Jesús. ¿Lo soltamos, lo absolvemos o lo condenamos? Lo llevamos a la muerte y muerte de cruz. Ese viernes, que no era un viernes normal, sino que justamente cuando llevan a Jesús allí ante Pilato, simultáneamente está la fiesta de la Pascua. Ese viernes la gente está así. Todas las naciones de Asia, de Europa, de África. Había ido gente de África. Había gente de Roma, de Italia. Había gente que había ido de otros lugares, de Éfeso, lo que hoy es Turquía. Habían ido varios países y todos estaban congregados allí. Pero hacía 5 días atrás, el mismo pueblo había recibido a Jesús, le había dado la bienvenida, le había puesto los ramos, le había dado una entrada triunfal, pero 5 días después, el pueblo no aparece para decir a Pilato que no lo condenen. Entonces allí, mis hermanos, afuera en la turba de gente, no solamente estaban los líderes religiosos, también estaban los soldados romanos, también estaban los extranjeros que habían venido a celebrar la Pascua tal vez por primera o segunda vez, pero también estaban aquellos seguidores de Cristo. Ahí estaban también. Pero cuando Pilato preguntó, ¿qué hacemos con Jesús? Más bien los seguidores del Señor se quedaron callados. Ya no había entrada triunfal como hacía 5 días habían celebrado. Ya no habían ramas diciendo bienvenido, hosana. Tal vez estaban ahí y estaban con miedo. Y era normal.
Porque tal vez la proporción de personas que seguían a Cristo en ese momento, que estaban allá afuera, era insignificante comparados con los que querían que condenaran al maestro. Tú y yo, ¿qué hubiésemos hecho también? Nos hubiéramos parado también y hubiéramos dicho, ¿qué pensaban sus discípulos? Si van a matar al maestro, que es el maestro, tal vez estarían pensando, si yo aquí me levanto como defensor del maestro, ¿qué me podrá suceder? Tenían miedo, tenían incertidumbre los seguidores. Y justo una vez cuando es condenado, Pilato se lava las manos, dice, bueno, está bien, yo no quiero derramar sangre inocente, aunque tenga la autoridad, yo voy a dejar al pueblo que el pueblo decida. El pueblo decidió que deben crucificarlo. Y justo arranca a la hora tercera, 9 de la mañana promedio, Viernes Santo allí en Jerusalén. Arranca el proceso de crucifixión para nuestro Señor Jesús. Allí maltratado, como ustedes bien conocen, el maltrato que tuvieron los soldados romanos con él, tal vez desvestido, desnudo, cargando una cruz de unos 30, 40 kilos o más, sobre una vía destapada, otra parte empedrada, siendo maltratado por los soldados romanos. Va caminando. Pero recuerden que hay una fiesta simultánea, porque no es un día cualquiera, no es un viernes normal, es un viernes donde están arrancando a celebrar la fiesta de la Pascua. Es un viernes donde ese viernes simultáneamente, mientras unos crucificaban a Cristo por las calles de Jerusalén, la iglesia del momento, los judíos en el templo celebraban la fiesta de la Pascua. ¿Y qué hacían allí en el templo? Cada familia traía un cordero limpiecito y sin mancha. Cada familia debía traer un cordero, mi hermano. Hola, bienvenida. Dos historias simultáneas, mis hermanos. Mientras Jesús va llevado por las calles, en el templo donde celebraban a Dios, estaban celebrando la Pascua. Y entonces todas las familias que venían, las propias que vivían en Jerusalén y las que venían de afuera, cada una traía un cordero limpiecito, bien bañado, y era presentado ante los sacerdotes para que allí en un holocausto ofrecieran el sacrificio de un cordero en el templo. Derramaban la sangre y luego la carnecita, algunos la llevaban para la casa y compartían en familia. Estaban celebrando allí a Dios, pero simultáneamente estaban matando al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, a Jesús, en las calles de Jerusalén. Dos momentos, dos historias, dos pueblos. Tal vez algunos de los que venían a la peregrinación, algunos judíos que llegaban a la fiesta de la Pascua, algunos estaban en el templo allí con su cordero para presentarlo como ofrenda delante de Dios. Pero otros tal vez estaban solamente de paseo, viendo en las calles, mirando lo que está sucediendo. Y tal vez el impacto para estas personas, algunos están viendo ese acontecimiento. ¿Cómo puede ser que están maltratando a un ser humano de esa manera? Están viendo esa escena tan terrible, tan dolorosa, tan fuerte, tan grande. Están viendo a Jesús que está siendo sometido, está siendo reducido a tal magnitud que no solamente el deseo de esa muerte era matar a las personas, sino acabar con la dignidad hasta lo sumo. Dime qué muerte es más trágica y fuerte que la muerte de la cruz y la que el Señor Jesús está llevando, cuando está cargando un madero y se le cae porque es humano, pero también es Dios. Está sufriendo está sufriendo lo que usted y yo debiéramos padecer.
Porque les voy a decir una cosa, mis hermanos. No fue que Judas vendió al maestro. No fue que los romanos mataron a Jesús. Es que el mismo Señor Jesús se entregó por voluntad propia, por amor a usted y por amor a mí. Él decidió morir por usted y murió por amarme a mí. Él no murió porque lo quisieron matar los romanos. Él murió por decisión propia. Y está allí, va rumbo a la cruz de Gólgota, allí al Calvario. Ustedes ya conocen la historia. Mediodía, está allí crucificado. Y suceden unos acontecimientos que la historia durante más de 2000 años lo han repetido. Allí en el templo, mientras están celebrando la Pascua, el templo, habían unos escenarios. Estaba el templo, habían los atrios, que era donde estaba la gente común normal. Estaba el lugar santo, donde podían estar la mayoría de los sacerdotes, y estaba el lugar santísimo, un lugar donde solo un sacerdote a quien le correspondía podía entrar una vez al año. Y allí en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, ahí se le revelaba a ese sacerdote y traía el mensaje al pueblo. Y están allí en ese escenario simultáneamente. Jesús va por las calles, está colgado allí en la cruz. Mientras tanto en el templo se celebraba la fe. Y estando colgado mediodía, los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la historia de la crucifixión, la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y en ellos tienen unas particularidades. Uno de ellos manifiestan que a esa hora como la hora sexta o mediodía, hay un terremoto. Y también dice que el cielo se puso ¿qué? Oscuro, hubo tinieblas, lo llama Lucas. Otro dice que hubo un eclipse, algunos lo consideraron, historiadores incluso luego. Pero hubo tinieblas por al menos unos 3 horas. Se puso oscuro, hubo un terremoto y en el templo sucede un acontecimiento especial. El templo, como bien les estaba diciendo, estaba por el lugar santo y el lugar santísimo, pero entre la división entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, había una cortina que era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y justo cuando está el Señor en la cruz allí, padeciendo la muerte y crucifixión, hay un terremoto, se oscurece la tierra. Y además de eso, en el templo el velo es que rasgado. Y la Biblia dice que no es una casualidad, que es rasgado de arriba hacia abajo. Un velo que medía al menos unos 18 metros. Imagínense ustedes ese velo de 18 metros que medía al menos unos 20 centímetros de ancho. A veces pensamos que es una cortinita transparente ahí de la casa como la que ponemos nosotros. No, era porque la división entre el lugar santo y santísimo tenía que ser una división relevante. Y justo suceden esas 3 cosas allí históricamente. Los 4 evangelios lo relatan. Incluso uno de los soldados romanos, cuando acontece estas 3 cosas, dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Los mismos soldados romanos, los mismos que lo colgaron allá en la cruz, cuando sucede esto, se estremecen porque dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Estamos Viernes Santo. Mientras el pueblo judío entregaba los corderos como ofrenda y holocausto delante de Dios para recordar la liberación de la salida de Egipto, simultáneamente estás siendo entregado por voluntad propia el único cordero. Escuchen bien, celebraban la liberación de Egipto con muchos corderos, pero aquí el cordero inmolado de Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, se está entregando
no solamente por un pueblo, por una nación que había sido siendo esclava allí en Egipto, sino se está entregando por toda la humanidad y con una sola ofrenda, su propia vida. Como cordero fue llevado al matadero. Y Jesús se entrega. Mientras llevan muchos corderos allá, Él es el Cordero de Dios. Y se entrega allí en la cruz. Y ustedes ya conocen el acontecimiento. Las profecías que hacían 700 años fue escrita por Isaías en el capítulo 53. Se estaba cumpliendo al pie de la letra. En el Salmo 22 se estaba cumpliendo al pie de la letra con lo que está sucediendo ahí. En Ezequiel 12:5 se está cumpliendo otra profecía al pie de la letra. 1000 años antes se habían escrito esas escrituras, valga la redundancia, 1000 años, 500 y 700 años, y habían hecho esos escritos y estaban describiendo lo que estaba padeciendo, lo que estaba haciendo Jesús. Es más, ni siquiera existía la muerte de cruz, el imperio romano no existía 1000 años antes. Sin embargo, el profeta ya lo había descrito y se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Allí el Señor Jesús, como bien saben, muere. Pero le había dicho a sus discípulos: no se preocupen, porque les dijo: yo voy a ir a la muerte, a la cruz, pero también voy a ¿qué? A resucitar. Y estando allí, el Señor Jesús, era viernes, el sábado en Jerusalén, año 33, celebraron la Pascua, pero simultáneamente había otro día importante, el Shabbat. Está la Pascua, que se celebraba una vez al año, 8 o 7 días, y también está el Shabbat, que todos los sábados sí o sí se celebraba. ¿Y qué era el Shabbat? Era un lugar era un día de reposo, un día de descanso, de adorar al Señor. Y Jesús está allí colgado. Pero el Shabbat no iniciaba a las 12 de la noche, iniciaba a las 6 de la tarde del viernes. Entonces, por cultura, por tradición, no podía existir ningún cuerpo colgado. Entonces, rápidamente, José de Arimatea, un seguidor del Señor Jesús, con timidez fue y le dijo al gobierno: permítanme bajar al Señor. Y luego él le buscó un lugar para la sepultura. Y luego dice la escritura en Juan capítulo 19, que mientras José de Arimatea intercedió para que le dieran el cuerpo del Señor Jesús, se le otorgó. También vino Nicodemo, un hombre que vino de noche y se encontró al Señor Jesús. Y dice Nicodemo que se presenta públicamente. Y él trae un ungüento, un embalsamiento para echarle en el cuerpo del Señor Jesús. Pero los líderes religiosos dicen, van ante las autoridades y dicen: necesitamos una guardia porque es posible que el cuerpo se lo roben, se pierda. Y la autoridad le otorga una guardia especializada para la sepultura, el sepulcro del Señor Jesús. Lo envuelven porque tenía que caer 6 de la tarde. Las 6 de la tarde todos estaban en su casa recibiendo el Shabbat en silencio, tranquilos. Toda la algarabía y todo lo que había sucedido durante el viernes por las calles. Algunos seguidores, algunos discípulos de Jesús se habían ido, se habían marchado. Pedro volvió a la pesca. Judas estaba colgándose. Los demás se habían retirado. Solo un discípulo, hombre masculino, estaba presenciando la muerte del Señor Jesús. Y es el discípulo amado que el Señor Jesús llamaba Juan. Juan es el único que está ahí frente a la muerte de su maestro.
Marta, María Magdalena y otras mujeres. El resto todos se habían ido. ¿Saben por qué se fueron? Porque tenían miedo, porque tenían temor. Mis hermanos, es que a veces pensamos que porque seguimos al Maestro no podemos tener temor ni miedo por un momento. Tranquilo, tú también puedes tener miedo, puedes tener temor. Salieron corriendo todos. El sábado, Shabbat, está el pueblo de Jerusalén, todos calmados, todos callados. Unos están celebrando en sus casas, con sus hijos, con su familia. Están hablando de la fiesta de la Pascua, de las historias de lo que hizo el Señor cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Están comiendo pan sin levadura, están disfrutando su casa. Los seguidores del Señor Jesús están escondidos, algunos llorando. Llega la incertidumbre, llega el miedo. Porque es normal que en la vida cristiana, mi hermano, también tengamos momentos de esos. Están escondidos allí, esperando que pase el sábado para poder ir al cementerio y mirar qué pasó con el cuerpo del Señor Jesús. Es un sábado tan tranquilo, tan tímido, tan apagado, podríamos decir, que están algunos seguidores esperando que pase el tiempo rápido para que sea la mañana del domingo, para poder ir a ver al Maestro. María Magdalena, Marta, María, la Madre del Señor, están llorando allí. Han matado a nuestro Maestro, se acabó la esperanza. ¿Qué sentido tiene de seguir a este hombre? Se les había olvidado que el mismo Jesús les dijo: no os preocupéis, porque Él iba a vencer la muerte. Él iba a resucitar. Pero mis hermanos, hasta ese momento solo había resucitado un hombre, Lázaro, y fue por causa del milagro del Señor Jesús. Era imposible creer. Humanamente, para los discípulos, era imposible que Jesús fuera a resucitar. Ellos no lo consideraron así. Por eso llega el domingo. Y vamos rápidamente a Juan capítulo 20. Un viernes tremendo, un sábado pasivo. Y llegamos al día domingo, capítulo 20. El domingo por la mañana, mientras aún estaba ¿qué? Oscuro. No solamente oscuro, mis hermanos, sino un ambiente tenso en el aire. La gente pensando, el velo se rasgó en el templo ante los ojos de miles de personas. Al mediodía, en la crucifixión, el cielo se puso negro y hubo un gran terremoto. La gente está también en incertidumbre. Bien temprano, mientras estaba oscuro, María Magdalena, ¿qué hizo María Magdalena? Hizo lo que ninguna otra persona hizo. ¿Llegó a dónde? A la tumba y vio que habían ¿qué? Rodado ¿qué? La piedra de la entrada. Versículo 2. Corrió y se encontró con Simón. ¿Quién? Pedro. ¿Recuerdan a Pedro, el del machete, el que sacó la macheta para que no prendieran al Señor Jesús?
y el otro discípulo a quien Jesús ¿qué? Amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Va rápidamente María Magdalena, le dice: Pedro y el discípulo amado, sacaron al Señor, no está ahí. Pero nunca María Magdalena consideró que el Señor Jesús había resucitado, aunque el Señor mismo les había dicho. Pensaron cualquier otra cosa. Y fíjese, está Pedro y el discípulo a quien amaba Jesús, que se llamaba ¿cómo? Juan. ¿Y este libro quién lo escribe? Juan, el mismo Juan. Es decir, el mismo Juan está contando su propia historia, pero no dice yo salí corriendo, sino que lo cuenta en tercera persona, porque no le interesa figurar, porque la única figura es Cristo. El mismo Juan es el que está escribiendo este evangelio. El mismo Juan, el discípulo amado. Y dice: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Versículo 3 dice: Pedro y el otro discípulo. Es decir, él pudo haber escrito Pedro y yo, pero dice Pedro y el otro discípulo, es decir, él mismo, se dirigieron a la tumba. A ambos iban ¿qué? ¿Cómo iban ellos? Corriendo. María Magdalena dice: no está el Señor en la tumba. Y Pedro, Juan, salen como corriendo. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Es decir, ¿quién corrió más rápido que Pedro? Juan. Y llegó primero a la tumba. Versículo 5. Se agachó. Juan llegó primero. Históricamente Pedro era mayorcito, Juan era más joven, y por eso tal vez ganó. Es posible. Pero ambos corrieron. Juan llegó primero y llegó a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Está un Juan, el discípulo amado del maestro. Corre, llega primero a la tumba, pero está afuera y no entra. Versículo 6. Luego llegó ¿quién? Simón Pedro. Entró. Simón es más atrevido. Como bien saben, siempre Pedro tenía una personalidad especial. Él siempre era el más acelerado. Él era el que, al Señor Jesús por encima de mi cadáver, él siempre estaba ahí. Y Pedro, aunque llegó después, dice que él inmediatamente ¿qué? Entró a la tumba. Y dice, él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colgado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Pedro llega después, pero entra primero a la tumba. Luego el otro discípulo, el discípulo amado Juan, también entra, vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando afuera en la tumba. Como cosa rara, las mujeres más sensibles, la mujer está ahí llorando afuera en la tumba. Se agachó y miró adentro y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús. Pero ella no lo reconoció. Versículo 15. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era ¿quién? El jardinero, y le dijo, Señor, tal vez llorando, dice, Señor, si tú sabes, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús.
Ella giró hacia él, ni siquiera se había tomado el atrevimiento de verlo. Ella lo vio hacia él y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Amén. Sábado, no hay esperanza, hay oscuridad, hay miedo, hay incertidumbre. El maestro lo han matado. El domingo, aunque el Señor Jesús haya resucitado, María Magdalena no lo reconoce. Sin embargo, cuando lo llama por su nombre, María, inmediatamente entiende que es su maestro. Raboní, eres tú. Esto parece de película. Dime, ¿quién espera humanamente que un muerto resucite? Y aunque les confieso, a veces yo a veces pienso eso cuando voy a un sepelio de un familiar, digo, el Señor puede resucitarlo, pero yo creo que si resucitara, yo me muero. Porque aunque creemos que Dios puede hacerlo, cuando lo hace nos asustamos. Así somos muchas veces los cristianos. Aunque sabemos que Dios puede hacerlo, cuando Él lo hace, nos asustamos. Por eso corrieron con desespero Pedro y Juan para validar si era cierto. Y Juan fue un testigo ocular. El que escribe, él mismo escribe esto, fue un testigo ocular. Él pudo verlo con sus propios ojos. Que efectivamente, aunque le pusieron 2 guardias ahí en el sepulcro, aunque le pusieron una gran roca, porque fíjense que el maestro fue sepultado en una bóveda high, es decir, no fue por ahí como que un hueco, no, tuvo una sepultura digna, gracias a José de Arimatea, que fue el que rescató el cuerpo, y por el embalsamiento que le hizo Nicodemo. Una gran piedra la corrieron, la corren, le echan candado, están los guardias ahí. Sin embargo, al otro día, domingo, no aparece el Señor Jesús. ¿Y saben por qué no aparece Él, mis hermanos? No era porque lo habían trasladado, ni porque lo habían escondido, ni porque habían secuestrado el cuerpo, porque bien dice la Escritura que ahí estaban los lienzos de lino, dobladitos, organizados. Si se hubieran robado el cuerpo, se hubieran llevado todo. Ningún ladrón va a llegar a llevarse un cuerpo y llevarse el solo cuerpo y luego quedarle tiempo para doblar la ropa. No, fue porque la promesa era la esperanzadora. Cristo había anunciado que iba a morir, sí, pero que también iba a vencer la muerte. Y la muerte no solamente para Él, sino la muerte para toda la humanidad. Y el cordero que el viernes estaban matando en el templo, Él se entregó como cordero, ahora no para salvarlos de Egipto, sino para salvarlos del pecado y para darles una liberación, no de la esclavitud del pueblo de Egipto, sino de la esclavitud del pecado para vida eterna. Hay quienes admiran al Maestro Jesús como maestro. Hay quienes recitan y referencian a Jesús como profeta. Incluso hay gente tal vez acá que también tengan en buen concepto a Jesús como un maestro. Incluso podemos estar acá y poder tener buena referencia de un Jesús que hizo cosas milagrosas, eventos sociales hermosos. Incluso hay gente aquí que también admira a otras personas por esas cualidades.
Admiramos a X líder por lo que ha hecho. Admiramos a X filósofo por lo que nos ha puesto a pensar. Pero mis hermanos, entre lo que los filósofos, los grandes líderes sociales y políticos en el mundo han hecho, no se puede comparar con lo que Cristo hizo, porque Él no solamente nos dio ejemplo de vida, Él no solamente nos enseñó a pensar, sino que también nos dio vida eterna. Hermanos, este domingo no es un domingo cualquiera. Es el domingo que cambió la historia de la humanidad aquí y al otro lado del mundo. Se habla del antes y después de qué. Hasta en filosofía, tú vas al colegio, ya te dicen, oiga, Sócrates, antes o después de Cristo. Platón, antes o después de Cristo. Aristóteles, antes o después de Cristo. Porque partió la historia de la humanidad, partió el tiempo. Todos los demás dioses, Buda, Mahoma y los demás han muerto, pero no han resucitado. Solo Cristo venció la muerte. Mi hermano, si usted logra dimensionar que su fe no es una fe vana, mi fe es una fe poderosa, porque sigo al que venció la muerte y ahora no me liberó de la esclavitud de Egipto, pero sí me liberó de la esclavitud del pecado. No me liberó de aquella condenación terrenal, sino que me ha liberado de la condenación eterna para vida eterna en el Señor. Hoy es un día muy especial, porque tal vez estemos aquí, pero Cristo no ha resucitado en tu corazón. Tal vez estemos aquí y admiremos a Jesús por lo que hizo. Tal vez estemos aquí y admiremos a Jesús por lo que tal vez ha hecho. Pero usted y yo tenemos que admirarlo porque es nuestro Señor y Salvador. Usted tiene que estar convencido de esa verdad, mi hermano. Usted tiene que entender que la fe en Cristo es una fe tan poderosa que al menos hoy 3.500 millones de habitantes en el mundo confesamos que Cristo es el Salvador. Filósofos, líderes sociales, políticos relevantes se escuchan, pero ninguno venció la muerte. El único que venció la muerte fue Jesús. ¿Y saben por qué la venció? Por amor, un amor que, ¿cómo explicamos si los que merecíamos ir a la cruz éramos nosotros? No hay palabras para explicarlo, no lo hay. Pero Cristo se entregó y dijo, no solamente voy a morir por ustedes, sino por los que vienen y por los que vienen. 1000 generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él vendrán, le cantarán a aquel que ya venció. Eso es lo que cantamos. Esa es nuestra esperanza. Porque aunque el mundo nos quiera matar físicamente, tenemos una vida eterna con el Señor Jesús. Ponte sobre tus pies, mi hermano. Porque hoy Cristo tiene que resucitar. Si no ha resucitado, tiene que resucitar en nuestra vida para que tú lo hagas como su Señor. Para que tú digas, evalúate hoy, diré, yo sí lo he seguido como un buen líder, pero no lo he hecho que Él sea mi Señor. 1000 años antes esta profecía existió, se cumplió al pie de la letra. Ahora nosotros, ¿por qué no creer en esa verdad absoluta? La verdad de que Cristo es mi Redentor, de que Cristo es